Oye, Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena. En la Cadena Ser del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Muchas gracias. Sí, el doctor Juan José Durán Balsero es licenciado en Geología por la Universidad de Granada y licenciado en Geografía e Historia, máster en Administración Pública, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, investigador científico del Geológico Minero de España, donde coordina el grupo de investigación sobre hidrogeología ambiental y cambio global. Es también codirector de la unidad asociada entre el Instituto Geológico Minero de España y la Universidad de Málaga sobre estudios hidrogeológicos avanzados, académico de la Academia de Malagueña de Ciencia, vicepresidente de la Asociación de Cuevas Turísticas Española, presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuevas Turísticas, presidente del Comité Científico de la International South Quays Association y presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua. Su trayectoria de investigadora se ha centrado en el estudio del karst, la hidrogeología, el patrimonio geológico minero, los espacios naturales protegidos, el cuaternario y la geología antártica. Coautor de más de 50 publicaciones en revistas del SCI, más de 300 publicaciones entre libros, artículos y revistas. Ha sido profesor de Geología de la Autónoma de Madrid, ha impartido infinidad de cursos y dictado conferencias en universidades tanto españolas como extranjeras. Bueno, creo que debemos cortar para pasar a dialogar con nuestro querido doctor Durán Balsero. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, buenas tardes, Juan José. Quería darle las gracias por la amabilidad que ha mostrado para participar en este humilde programa que cada vez está teniendo más repercusión. Y la verdad que me encuentro dialogando con un, no sé si científico, aventurero, escritor, profesor, posiblemente tenga un poco de todo. Pero en este programa nos vamos a centrar en la labor como investigador. He referido que usted es especialista en estudios del karst. ¿Podría usted definir en breves palabras lo que es el karst? Sí, el karst es un término que nació como un topónimo, es el nombre de una región situada entre Eslovenia y el norte de Italia y que se caracteriza por presentar un tipo de paisaje muy particular. Es un paisaje labrado en rocas solubles, como son las calizas, los mármoles, las dolomías o los yesos, y que sobre todo el rasgo más característico es que presenta cuevas en profundidad. O sea, un karst es un territorio rico en cuevas. Por lo tanto, ha comentado usted que son rocas calizas, evaporitas, dolomitas. ¿Todas llevan un mismo tiempo en la formación de los karst o según el tipo de roca tardan más en formarse unas que otras? Y Efectivamente. Como continuación de la pregunta, ¿esa rapidez de formación está relacionada con, digámosle así, una rapidez en colapso, aunque sean en tiempos geológicos? Sí, efectivamente. La velocidad de evolución del karst, de ese tipo de terreno, depende mucho de la litología, depende mucho de la roca. Es más lenta la evolución en el caso de las calizas y de los mármoles y mucho más rápida en el caso de los yesos y de las sales en general. Tanto es así que efectivamente en este último caso, cuando se trata de la castificación de yesos o de sal, los colapsos se dan en tiempos muy cortos, en tiempos que el ser humano los puede ver. De ahí que los riesgos asociados a ese tipo de terreno, que por cierto son muy frecuentes en Andalucía, pues sean riesgos muy reales. Ahí hay muchísimos colapsos en yesíferos en toda Andalucía. Bueno, otra de las perfiles de su investigación es la hidrogeología. ¿Podría usted explicar en breves palabras lo que es la ciencia de la hidrogeología?
Pues sí, la hidrogeología es una ciencia relativamente reciente, porque para que naciera primero surgió la geología, que ya lo hizo a finales del siglo XIX, y posteriormente una de sus ramas, una de sus disciplinas es la aplicación de la ciencia geológica al conocimiento y a la investigación del agua subterránea. Es decir, la hidrogeología es la ciencia que intenta conocer dónde hay agua subterránea, qué procesos realiza el agua subterránea, también tiene una vertiente práctica, cómo se puede utilizar para el ser humano, para los abastecimientos urbanos, para la agricultura, para la industria y por supuesto también para conservar con una calidad suficiente tanto el agua como los acuíferos. Entonces, por lo que usted acaba de comentar, tanto los estudios geológicos pueden hacer un estudio del aprovechamiento hídrico del subsuelo y para el ser humano, claro. Sí, la hidrogeología hoy es fundamental para el abastecimiento de muchísimas poblaciones, en torno al 30, al 40% de la población mundial se nutre de aguas subterráneas y hay muchísimos lugares donde casi no hay otra fuente de abastecimiento porque en las zonas que son muy áridas, desiertos y zonas en general con precipitaciones escasas, la única posibilidad de abastecerse es el agua subterránea. Incluso en países europeos como España hay muchísimas ciudades y pueblos donde su fuente de abastecimiento es directamente el agua subterránea y por tanto la hidrogeología es en ese sentido una ciencia aplicada básica. Ahora comprendo perfectamente uno de sus libros, El agua subterránea en la historia, la importancia que tiene el estudio que haría usted para redactar ese libro. Claro, es que el hombre ha tenido una relación muy estrecha con el agua subterránea a lo largo de toda la historia, desde la prehistoria. Los primeros asentamientos humanos están en torno a manantiales, a fuentes, a zonas húmedas, ríos. Primero por el propio uso que hace el ser humano del agua, ¿no? Para beber, para abastecerse, pero también porque el agua está vinculada a zonas con una rica biodiversidad y por tanto con recursos tanto animales como vegetales que el hombre pudo aprovechar, primero como cazador-recolector, luego en la agricultura, en el Neolítico, posteriormente en las grandes civilizaciones como los romanos, los árabes. El papel del agua subterránea ha sido fundamental y continúa siendo la figura de las norias y de los acueductos que se salpican por toda la geografía española, nos dice mucho de cómo estas civilizaciones utilizaban el agua subterránea. Sí, hace muy poco han estado sufriendo los ciudadanos de la isla bonita de La Palma un volcán que a muchas personas le ha hecho sufrir mucho. Pero se oía en las noticias que en ese volcán había mucha agua subterránea que además se abastecía a la isla de ese agua. ¿Ha afectado mucho el volcán a esa hidrogeología o aún todavía es pronto para saberlo? Es una magnífica cuestión. La Palma efectivamente es una isla, como la mayor parte de las Islas Canarias, que dependen en gran medida del agua subterránea. En parte tienen agua desalada del mar, pero otra parte usan las aguas subterráneas que explotan a través de un sistema muy curioso, de unas galerías de gran longitud y con una cierta inclinación hacia la superficie, que a veces tienen kilómetros, que horadan las montañas de la isla y que efectivamente extraen el agua subterránea que hay en los materiales volcánicos para luego aprovecharla, sobre todo en el regadío, ¿no? El regadío de cátanos y otros cultivos. Esta Palma es una de las que tiene más intensiva el agua subterránea y por tanto cualquier fenómeno geológico que se produzca en el subsuelo influye en esa hidrogeología. También influye el agua en la naturaleza de las erupciones volcánicas. Cuando una erupción volcánica se cruza, por así decirlo, en su camino con agua subterránea, la virulencia de la erupción es mucho mayor. Se pueden producir lo que se conocen con el nombre de erupciones freatomagmáticas, que son muy violentas, porque la transformación de ese agua subterránea en vapor, con el calentamiento de la erupción, pues puede provocar explosiones muy importantes y la eyección de materiales con muchísimo volumen
volumen y con muchísima energía e intensidad al exterior. Afortunadamente ese no ha sido el caso de La Palma. No ha habido erupciones de ese tipo y eso lo que indica es que el entorno del lugar de la erupción había algo de agua subterránea, pero no en cantidades muy importantes. Y de momento las explotaciones de las galerías de La Palma pues parece que no han sufrido demasiado, aunque efectivamente ahora es el momento de verdad de hacer una evaluación del agua subterránea y de conocer cuáles han sido los efectos de la erupción. Pues ojalá no haya alterado mucho para el bien de los ciudadanos palmeños. Otro de su línea de investigación es el patrimonio geológico y minero. Como usted sabe, esta comarca tiene un pasado minero, lo que nos hace ser más sensibles con la conservación de esta riqueza que es el patrimonio minero y además industrial con lo que le rodeaba. Dicho esto, ¿cómo ve usted la conservación del patrimonio minero a nivel general? Pues el patrimonio minero efectivamente es uno de los más importantes que tenemos en la península porque nuestro pasado ha sido también un pasado minero. Desde las explotaciones romanas del suroeste ibérico hasta muy recientemente y todavía en la actualidad hay explotaciones muy importantes a lo largo y ancho de la península. Pero muchas de ellas, desgraciadamente, se tuvieron que abandonar por cuestiones económicas o porque los yacimientos se abandonaron. Y no hemos sabido darle la vuelta a esos restos industriales, arquitectónicos, culturales, que realmente suponen una parte muy importante de nuestra historia y del legado de nuestros antepasados recientes para ponerlas en valor y que de alguna manera continúen dando también frutos. Hoy, por ejemplo, hay muchísimos sitios donde el turismo se nutre de ese patrimonio minero. Hay algunos países que lo están haciendo muy bien y que están rescatando esas explotaciones mineras tanto de superficie como en profundidad o esas instalaciones industriales, pues para que la sociedad actual y también los turistas, como digo, conozcan cómo se hacían las cosas en el pasado. Tenemos ejemplos muy buenos en España, por ejemplo en Almadén, pues la mina de mercurio de Almadén se ha declarado abandonada, se ha declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad y ahí está disponible para su visita turística, intentando ser un revulsivo para que una comarca con una economía, digamos, deprimida, pues intente de nuevo resurgir. Y en concreto en Córdoba hay un patrimonio minero, el Valle del Guariato, por ejemplo, fantástico, que debería ser mirado con más cariño y con más atención por parte de las autoridades. Por lo tanto, lo que habría que hacer para mejorar esta conservación sería implicar más a la administración, entiendo. Desde luego, la administración es primero porque tiene el deber. Estamos hablando de un patrimonio cultural muy importante y, por tanto, el deber de la administración es tutelar que ese patrimonio no se pierda, y, en primer lugar, que se inventaría adecuadamente y, en segundo lugar, no perdiéndolo nunca de vista, intentar que se integre en los circuitos económicos con la puesta en valor de aquellos enclaves que sean pertinentes. O sea, hay que conocer, inventariar, proteger, conservar y poner en valor. Buena receta. Otro de sus perfiles de investigación son los espacios naturales protegidos. ¿Cómo se encuentra la salud de los espacios protegidos españoles? Bueno, España es uno de los países, por no decir el que más porcentaje de su superficie tiene protegida. En ese sentido, creo que es una buena noticia. Y además muchos de ellos son de un alto valor, son de los espacios con mayor protección ambiental, en la escala que hay, en la gradación que hay en este tipo de figuras de protección. Por ejemplo, son parques nacionales o son geoparques, que es una figura relativamente reciente, auspiciada por la UNESCO, o son reservas de la biosfera, son figuras de muy alto valor ambiental. Hay otras figuras, digamos, entre comillas, menores, como son los parques naturales, los monumentos naturales, que se reparten un poco por toda la geografía española. Dicho esto, en cuanto a cantidad
tenemos un número muy importante y una superficie muy extensa de espacios naturales protegidos. Otra cosa es la gestión que se hace de ellos y la conservación de los elementos que integran estos espacios naturales. Ahí nos falta un poco de recorrido. Posiblemente debería haber más inversión para que esa conservación sea de mejor calidad. También la investigación que se hace en el seno de los espacios naturales necesita un mayor porcentaje de inversión y, como digo, pues hay que también que poner una cierta cantidad de dinero en que esos espacios estén bien gestionados, que las infraestructuras estén convenientemente mantenidas para que su visita en las partes que son de uso público pues sean de la mejor calidad posible. Sí. Bueno, es evidente que hay una cierta parte de la población que no cree que haya que tener zonas de especial protección porque conllevan, según ellos, una paralización del desarrollo. ¿Cómo convencería usted, vamos a llamar a estos antiproteccionistas de espacios naturales, para que cambiasen de actitud? Es cierto. Hay un sector de la población que ve con ojos, no digamos malos, pero sí regulares, el que se declaren espacios naturales protegidos. Pero mi argumento sería muy sencillo. Un espacio protegido natural es una especie de fiel de la balanza de cómo está el estado de la naturaleza de un territorio. Si los espacios naturales están mal, significa que algo estamos haciendo mal y, por tanto, a toda la sociedad le va a ir mal. En definitiva, los espacios naturales son la válvula de escape que nos indica si de verdad el ser humano corre un riesgo, corre un peligro, que si no estuvieran no nos daríamos cuenta. Por tanto, el que haya espacios naturales protegidos y el que estén en buen estado, eso es bueno para todos, incluso para los que no creen en ellos. Sí, yo estoy convencido que sí, yo sí soy un total defensor de los espacios protegidos. Otra de las líneas de investigación es el cuaternario y la geociencia en la Antártida. Me consta que usted estuvo en alguna expedición en la Antártida como investigador. ¿Recuerda usted cuáles fueron? Pues sí, esas cosas no se olvidan. He estado 3 veces en expediciones antárticas y esto quiere decir que pasaba allí un buen número de meses de mi vida. Esas cosas, como digo, la primera fue hace casi 30 años, o sea que realmente a lo largo de las últimas décadas, ya digo, he ido 3 veces y eso me ha permitido seguir de cerca ese fenómeno del que tanto se habla y que en algunos sitios del planeta se ve especialmente bien, ¿no? Que es el calentamiento global, ¿no? El cambio climático, quizá con ese término sea más conocido. En la Antártida se observa de una manera muy inmediata y muy real cómo están cambiando las cosas de una manera acelerada. Desde las primeras veces que yo fui, en que había glaciares que ocupaban extensiones enormes y cuando he ido 15, 20 años después están reducidas a la mitad de su extensión y han aparecido zonas sin hielo de kilómetros y kilómetros. Es realmente impresionante el verlo en directo, ¿no? Y en primera línea, ¿no? O sea que es un tipo de investigación que permite constatar lo que en otros sitios es más complejo. Aquí en España pues nos hablan de calentamiento global, de cambio climático, a veces hay una inundación o hay una dana y se culpa de ese tipo de fenómenos naturales al cambio climático, pero es más complejo de verlo, ¿no? Porque no tenemos un indicador tan neto y tan evidente como la presencia o no de kilómetros y kilómetros de glaciares, ¿no? Ahí es muy sencillo verlo y por eso los científicos que investigamos en este tipo de ambientes tenemos la responsabilidad de avisar a la sociedad de que eso está pasando de verdad. Hoy se ve allí, mañana lo veremos aquí y a lo mejor es mucho más difícil reaccionar. La verdad es que volvemos también con lo anti. El cambio climático, desde mi óptica, es incuestionable. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos cambios climáticos, pero lo que sí se puede apreciar, y cualquier mundo científico así lo constata, es la rapidez con la que se está produciendo este cambio. Y
pensaba preguntarle, pero ya me ha respondido usted, que qué aportaba la investigación en la Antártida que la haga imprescindible. Pues es la evolución del cambio climático. Parece bastante evidente. No sé si alguna otra cosa. Cierto, es que cambios climáticos ha habido mucho. De hecho, cuando desaparece el hielo de la Antártida, pues podemos ver restos fósiles, por ejemplo, de grandes árboles cuando allí había un clima tropical. Ha habido muchos cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta. El problema es que el cambio climático actual tiene un gradiente, tiene una velocidad en ese cambio como nunca se ha conocido. Y los ecosistemas y los seres que poblamos el planeta nos adecuamos a los cambios a unos ciertos ritmos. Con otros ritmos ya no es un cambio, es una catástrofe ambiental, que posiblemente hacia donde este cambio actual no se está llevando. Bueno, ojalá se reaccione a tiempo y consigamos que la evolución del cambio climático sea más natural y no tan artificial como está siendo en estos momentos. Justo eso es lo que hay que hacer, sí. Es evidente que hoy por hoy, esperemos que así durante mucho tiempo, el clima en la Antártida es extremo. ¿Qué es lo que más ha complicado la investigación en el continente helado? ¿El clima, los vientos? No lo sé. Sí, la Antártida es un continente muy complejo. Lo primero es la extensión, es un continente muy grande, ocupa 14 millones de kilómetros cuadrados, como 28 veces la superficie de España, para que nos entendamos. Es un continente que está muy lejos de todos sitios. Para llegar desde cualquier otro continente hay que hacer cientos o miles de kilómetros en barco o en avión. Los mares que la rodean son mares de los más bravos del planeta y es difícil llegar. Los vientos, efectivamente, son tremendos, pueden alcanzar hasta 200 o 300 kilómetros por hora. Las temperaturas son las más frías de todo el planeta. En definitiva, es un sitio donde nunca ha habido una comunidad humana permanente. Es un lugar absolutamente inhóspito y muy difícil de llegar, de permanecer y de trabajar. Pero pese a todo eso, es un lugar hermoso, es un lugar lleno de vida, es un lugar emblemático donde el Tratado Antártico expresa muy claramente, firmado por muchísimos países, muy claramente, que es el único lugar del planeta concebido para la ciencia y para la paz. Ojalá siga siendo así. Y bueno, ha hecho usted referencia a que ha estado en 3 ocasiones en la Antártida como investigador. ¿Cómo ve usted la salud de nuestra investigación en la Antártida? Bueno, el colectivo de investigadores españoles, tanto en la Antártida como en el Ártico, es muy buena, muy buena. Realmente, posiblemente debido a que los pioneros hace 40 años, 50 años, fueron investigadores de mucha talla, fueron personas que tejieron una red de contactos con otros países que tienen más tradición que nosotros, y poco a poco fueron creando escuelas. Hoy el colectivo, como digo, de científicos de todos los campos, el campo biológico, el campo geológico, el campo físico, médicos, de todo tipo, que trabaja en el ámbito polar, es realmente muy elevado, y los investigadores españoles son muy reconocidos en la comunidad internacional, afortunadamente. Bueno, es una noticia esperanzadora. Bueno, cuando le he presentado, he comentado que usted es investigador científico del Instituto Geológico y Minero de España. Como usted sabe, mejor que yo, creo, aquí en Peñarroya hay una delegación del instituto y la única litoteca que tiene el Estado español. ¿Cómo ve usted el futuro de la sede de Peñarroya? ¿Sigue siendo interesante para nivel de investigación o ha pasado a un segundo plano por el tema de digitalización? No, la litoteca del Instituto Geológico y Minero de Peñarroya es una infraestructura fundamental, porque es la litoteca, para que lo puedan entender las personas que nos escuchan, es un lugar donde se guardan
los testigos de los sondeos, de los agujeros que realizamos en el terreno, a veces de cientos, a veces de miles de metros de profundidad, esos como si fueran una especie de chorizos de roca muy largos que se fragmentan en trozos más pequeños y se guardan en cajas precisamente allí en la litoteca. Y se guardan porque son como los libros de una biblioteca, por eso lo llamamos litoteca, de lito roca, en el lugar donde se guardan las rocas, ¿no? Y ahí guardamos esos testigos de los sondeos, que son millones de metros de sondeos que se guardan para que se puedan hacer en el futuro análisis más avanzados que los que hay ahora, para que lo puedan consultar investigadores, para que, en definitiva, es una garantía de que todo ese trabajo que se ha realizado en las últimas décadas y que se realizará en el futuro, con una inversión enorme, esa cantidad de cientos de miles de sondeos que hay ahí recogidos, supone una inversión de cientos de millones de euros, pues que esa inversión no se pierda y que esté disponible para las generaciones futuras. Por eso puedo decir sin duda que la litoteca de Peñarroya es un lugar absolutamente imprescindible para la investigación geológica y minera en España. Sí, bueno, haciendo referencia a la cantidad de libros que usted tiene y que no voy a enumerar para no hacerme pesado, ha habido uno que me ha llamado la atención, Geología de Marte. ¿Tiene alguna similitud la geología de Marte con la de la Tierra? ¿Y cómo se ha podido trabajar investigando esa geología que es de subsuelo, que no es de superficie, sin haber llegado a Marte? El hombre. Sí, es un libro relativamente reciente y que he hecho en colaboración con otros compañeros del Instituto Geológico y Minero de España. Efectivamente, hoy sabemos bastante de Marte, pues porque ha habido una serie de sondas enviadas allí por algunas agencias, fundamentalmente por la NASA, y que esas ondas, a través de una serie de instrumentos, desde la superficie de Marte, nos han permitido conocer qué ocurre en el terreno y también qué ocurre por debajo del terreno. Esa información, afortunadamente, está disponible para la comunidad científica y, por tanto, hemos podido analizarla y realizar algunos estudios que nos permiten, entre otras cosas, publicar ese libro de carácter divulgativo. Y que, básicamente, en ese libro lo que decimos es que Marte es un planeta muy diferente a la Tierra. Muy diferente porque en realidad no tiene una evolución de la corteza terrestre como tiene la Tierra. Me explico. Nosotros, la Tierra tiene una corteza móvil, una corteza hecha a fragmentos, lo que se conoce con el nombre de placas tectónicas, y que se van moviendo y van chocando, se van separando y van creando arrugas, que son las cordilleras que se reparten por todo el globo. Eso no pasa en Marte. Por eso, por decirlo de una manera muy sencilla, en Marte decimos que tiene una geología fósil. En un momento determinado se paró su actividad tectónica, se quedó quieta y no hay actividad tectónica actual. Por eso así no hay terremotos en Marte, bueno, ahí serían martemotos, hay poca actividad sísmica, no hay cordilleras de plegamiento en el sentido que las placas no chocan y no se arrugan, lo cual no quiere decir que no haya un relieve impresionante. Los volcanes de Marte y los cráteres tienen dimensiones muchísimo más elevadas que las máximas alturas de la Tierra. Marte es un planeta con un relieve absolutamente espectacular, con unos cráteres de impacto maravillosos, muy bien conservados, y que merece la pena conocer también su geología. Bueno, vamos llegando a la finalización del programa. La radio es así y me gustaría conocer un poco mejor a la persona, con unas preguntas que podríamos llamarles personales. Y, por ejemplo, ¿cuál es su música preferida? ¿Un solista, un grupo y alguna canción? Uy, yo en eso soy un poco clásico. A mí me gusta la música de los cantautores y de los 80 y de los 90. Y si tuviera que decir uno, pues seguramente alguien que ya ha desaparecido, pero que para mí es muy entrañable, Carlos Cano. Lo comparto al 100%. Un granaíno inmortal. Efectivamente. ¿Su literatura preferida? ¿Qué tipo de literatura es la que más le apasiona? ¿Autor, pues, título?
Pues aquí casi desde los clásicos latinos hasta la más rabiosa actualidad. El último libro que he leído, esta noche lo he terminado, El joyero de la reina, de Nieves Herrero. También muy buen libro, por cierto. ¿Alguna afición predilecta? Pues si tuviera que decir uno, la verdad es que me gusta la naturaleza en todos los sentidos y ahí pues me gusta disfrutarla con los deportes de montaña, me gusta el esquí, me gusta la espeleología, en definitiva estar en el campo. Bueno, pues la última pregunta que le iba a hacer es si practica deporte. ¿Y cuál? Creo que casi me la ha respondido ya. Sí, efectivamente. Cuando era más joven practicaba otro tipo de deportes, tipo fútbol, balonmano, hockey. La verdad es que el deporte siempre ha sido una constante en mi vida, aunque hoy, ya digo, intento hacerlo con frecuencia, pero con moderación en la naturaleza. Doctor Durán Balsero, ha sido un placer tenerle con nosotros. Me ha parecido muy interesante todas las aportaciones que ha hecho. Muchísimas gracias. A usted, el placer ha sido mío. Bien, y nosotros concluimos aquí también con este espacio y la semana que viene estaremos con ustedes aquí. Radio Peñarroya Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena.